Buen día, queridos y amados hermanos. Una vez más nos encontramos en este lugarcito llamado Bellas Palabras de Vida. Vamos a retomar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 4 de San Juan, a partir del versículo 25, que dice así: La mujer le dijo: yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo. Jesús le respondió: soy yo el que habla contigo. En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con una mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: ¿qué quieres de ella? O ¿por qué hablas con ella? La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías? Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: come, maestro. Pero él les dijo: yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra. Ustedes dicen que aún faltan 4 meses para la cosecha, pero yo les digo: levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como habíamos encuadrado esta realidad, y podríamos decir que este es uno de los más hermosos relatos sobre las pugnas que se libran en el alma. El encuentro de Jesús con la mujer junto al pozo de Jacob. ¿De qué manera se va, digamos, siguiendo esta realidad espiritual? ¿De qué manera el Señor va estableciendo los tiempos a través de sus preguntas hacia aquella mujer samaritana? Y en el Oriente, por ejemplo, es muy habitual y se toma como una convención o un símbolo de hospitalidad el de ofrecer, el de dar y el de recibir el agua. Digamos que es una buena costumbre que se practica en el Oriente. Y aquí es donde cobra vigencia la conversación, tomando la iniciativa el Señor en el tema, ¿no? Le pregunta el Señor hacia la mujer: si tú supieras quién soy. Entonces, ante esa pregunta, ¿verdad?, podríamos decir que se puede dilucidar el hecho de 3 pasos en la vida para poder llegar a conocer a Dios, para conocer al Señor. Y en esto podemos decir que el primer paso es el conocimiento. ¿El conocimiento a través de qué? A través de lo que Él nos ha dejado, de su palabra. Pero, lógico, para que se pueda entender, eran 2 religiones diferentes, la que comprendían y entendían los samaritanos a la de los judíos. También por eso era esa puja, ¿no?, de la cuestión de quién tenía la verdad o a quién le pertenecía la verdad. Y aquí vemos, después que la mujer le dice al Señor este hecho de la sed, ¿no?, que ella quisiera no tener más sed para no volver al pozo, pero era por una cuestión, digamos, más bien práctica para ella, ¿no?, de no volver a buscar más agua ahí, de tenerla más a mano, si se quiere. Y ella, con el cántaro en la mano, justamente le hace esa pregunta también, ¿no?, al Señor, de qué
¿cómo iba a sacar él el agua del pozo si no tenía un recipiente? Porque era un pozo muy profundo. Entonces, allí es donde realmente el Señor comienza a escudriñar, comienza a profundizar con preguntas en el corazón de esta mujer para que vaya, digamos, encontrando la punta del ovillo, el principio del camino. Y dice más adelante, y aquí es donde se invierten, perdón, los papeles, ¿no? Dice, el que pedía agua se convierte en el que ofrece. O sea, ahí es donde el Señor se brinda, el Señor se dona. Y como decimos, el primer paso es el conocimiento, ¿no? Y acá hay unas palabras muy emocionantes en el reproche amoroso que Jesús le hace a la mujer por su ignorancia y por su despreocupación de lo verdadero. Y que esa ignorancia y esa despreocupación de lo verdadero también en estos tiempos alcanzan a mucha gente, ¿no? Y que de ahí de donde se puede también desprender en el segundo paso el deseo. Y para esto, lógicamente, para desear algo hay que conocer. En el conocimiento está el inicio, el principio. Y luego en el conocimiento le sigue el deseo, el desearlo al Señor, ¿no? Y el conocimiento despierta justamente el apetito, el ansia de tener, por lo tanto, cómo hemos de conocer a Dios, ¿no? Y de qué manera podemos desearlo. Por eso es nuestra ignorancia la que impide hacer surgir de nuestros labios ese grito de dame de beber de tu agua, Señor, ya no quiero tener sed jamás. Dame agua viva, llena hoy mi ser, ven y sáciame con tu verdad. Y dice así esta alabanza que solemos cantar en nuestra congregación, que hace encuadre dentro de esta realidad, ¿no? Y el tercer eslabón de la cadena es la donación, es decir, el pedido que debe preceder a la donación. El don, Él es el mismo, o sea, el don es el mismo Señor, Él se dona, Él se brinda. Pero Dios no nos ha dado una criatura, Dios no nos ha dado un ángel, un arcángel, un querubín, Dios nos ha dado a su Hijo único. Por eso dice la palabra, Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces ahí vemos, digamos, la carencia, no la falta de esa visión y de esa profundidad espiritual de parte de la mujer. Porque ella, podemos decir, vio alcanzado y no al que es el descanso para las almas angustiadas y fatigadas. Ella vio al peregrino sediento, pero no al ser que había satisfecho la sed del mundo. Por eso es importante en todo este proceso de crecimiento a lo que nos llama el Señor, para que vayamos mediante el conocimiento y el saber de poder encuadrar nuestra vida en la realidad y apuntar hacia el objetivo principal, que es el Señor. Pero ahí vemos cómo la mujer le comienza a preguntar y le dice, Señor, ¿con qué vas a sacar si no tienes el cántaro, el envase, el balde para sacar el agua del pozo? Entonces allí Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. Ahí es donde la mujer realmente comienza a vislumbrar la realidad espiritual, porque ella relacionaba mucho, digamos, confundía lo terrenal con lo espiritual, lo natural con lo divino. Y el Señor se iba encargando de ir buscando en el corazón de esa mujer
el encuadre para que ella realmente llegara a darse cuenta de quién era Él. Cuando ella vislumbra esa realidad de que Jesús le había dicho las cosas de su vida sin conocerla, dejó el cántaro y salió corriendo en busca de ¿qué? De llevar adelante esa tarea evangelizadora, la tarea de llevar a la gente de Samaria, a aquel pueblo que no conocía a Jesús, justamente la palabra del Verbo encarnado. Entonces, es importante también de que a la mujer se le dé el lugar que Dios quiere que tenga dentro de la iglesia y de la misión evangelizadora. Pidamos y pongamos en oración para que muchas más hermanas como discípulas se sumen para acompañar al clero en la tarea evangelizadora. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día, paz y bien para ustedes.